De los personajes más controversiales y más interesantes dentro de este Congreso de Contactados, conoceremos el contacto inicial del ingeniero Erich González. De no tener un prejuicio, es decir, el contacto mío empezó el día que yo nací. Yo recuerdo el día que nací, me acuerdo cómo salí del vientre de mi madre, cómo el doctor Valentín de la Peña me recibió, las enfermeras, y pues desde ahí comenzó ese contacto. El contacto pues surge a través de una serie de niños que yo empiezo a ver que están también en el quirófano. Y les digo, pues yo no tenía ningún prejuicio, era un bebé, tenía minutos de nacido y ya estaban ahí ellos, ¿no? Era una serie de niños de pues unos 3, 4, 5 años, aunque había un líder entre ellos. Ese pequeño líder pues se comunicaba conmigo a través de telepatía. Pues yo era un bebé, no acababa de nacer cuando ya estaban ellos ahí, entonces no hablábamos. Ellos nada más se sonreían y se comunicaban conmigo a través de la mente. Eran niños que yo veía de carne y hueso, vestidos. Yo nací en 1960, entonces yo veía niñitos de esa época, con la ropa y el peinado y todo, no venían con túnicas ni nada extraño. Y bueno, para mí fue pues muy normal, si ese era mi primer día de vida, pues ver niños era agradable. Pasando los días, no sé si pudieran poner las siguientes diapositivas. De todos modos no hay nada que leer, son imágenes nada más y de internet, porque pues no tengo fotos de esos momentos, desafortunadamente. Pero después, cuando fueron pasando los meses, pues ellos estaban en mi casa también. Eran muchos niñitos, en especial uno que era blanquito, de cabello castaño oscuro, sus ojos color miel, y todos eran muy agradables, o sea, se expresaban muy bien entre ellos. Eran, pues yo contaba más o menos unos 20, no siempre iban los 20, a veces iban 2, a veces 3, pero había un niñito que iba siempre. Mentalmente, salud, él me dice que se llamaba Jesús. Dice, pero aquí en México me dicen Chucho, tú dime Chucho. Pero me lo decía mentalmente, yo todavía no hablaba, tendría 6, 7 meses. Si yo quería agua o quería algo, pues yo les decía a ellos, tengo sed, ¿no? Con la mente, de alguna manera, no en español, pero de alguna manera ellos pues influían para que mis papás pues me dieran agua, por ejemplo, etc. Mis padres eran licenciados en pedagogía. Mi papá dio 43 años clase, desde kinder hasta posgrado. Mi mamá también era maestra, entonces sabían de niños, pero cuando yo comencé a hablar, como no sé, a los año y medio, 2 años, ellos ya también se comunicaban conmigo pues a nivel verbal, no solamente telepático. Estos niños jugaban conmigo todos los días y así fue hasta los 7 años. Yo los veía a diario como los veo a ustedes. Ya cuando empecé a hablar, le platicaba a mi mamá, le decía, pues es que viene Chucho por mí. Me dice, ¿quién es ese? ¿No? No, pues es un niño que viene y juega y comemos. Yo veía, desde que empecé a caminar y todo, a la mitad de la sala, en una pared, de repente aparecía una puerta de cristal, una puerta blanca, se abría sola y se veía un pasillo de mármol, un pasillo muy amplio que estaba lleno de luz y tenía un jardín. Entonces Chucho me decía, ven, vamos a jugar, te invito. Y pues iba como todos los niños felices. Él siempre era un poco más grande que yo. Si yo tenía 4 años, él parecía de 6 o de 7. Pero me decía Chucho, pues ven, vamos. Y eran niños y niñas, o sea, eran niñitos de la época. Pero me enseñaban jugando su casa. Tenía su mamá también, obviamente. Le decía, bueno, ¿y tu mamá? Me decía, sí, ahorita viene. Y pues conocí a una dama alta, bien vestida, casi siempre traía un traje sastre, una falda abajo de la rodilla, zapatillas, y pues me dice, pues, se llama,
la Virgen Cósmica, me decía él. No le daba nombre de María, no. Me decía, es la Virgen Cósmica, es mi mamá. Ah, perfecto, pues tu mamá. Y ya de repente, oye, pues tengo hambre, ¿vamos a comer o qué hacemos? Dile a tu mamá si me da algo de comer. O ella misma a veces nos decía, niños, vénganse a comer. Y nos servía sopa y fruta y demás, pero esa fruta, verduras y todo, carne, incluso pollo o bistec, tenía como luz, es decir, era una comida hecha de energía, no era el alimento que normalmente comemos. Era una energía muy especial porque contenía información, es decir, yo comía información, no era algo, muchas gracias, no era algo que fuera simplemente alimento para quitar el hambre. El agua de horchata pues se veía como si tuviera luz, como luz neón. Entonces, pues yo comía eso y me llenaba como cualquier niño. Y bueno, ya después de 20 o 30 minutos que habían transcurrido en que yo me metí a esa puerta, regresaba. Pero para mí no eran 20 o 30 minutos, podía haber sido toda la tarde, 4, 5, 6 horas jugando y aprendiendo con ellos. Siempre me aconsejaban no hacer cosas malas. Entonces, bueno, yo obedecía y jugábamos, nos revolcábamos, nos ensuciábamos como cualquier niño. Cuando yo regresaba a mi casa, habían transcurrido solamente 20, máximo 30 minutos. Alguna vez me sucedió en el kinder. Entonces también en el kinder me desaparecí porque había un jardín y pues yo vi que era el recreo y había una puerta, la misma que yo siempre veía, y pues me metí. Y las maestras se espantaron porque no me encontraban. Acabó el recreo y todo el mundo buscándome a ver dónde andaba y pues ya después regresé. Le llamaron a mi mamá y todo para decirle que dónde me había metido, pero bueno, realmente estaba yo en otra dimensión. Realmente ahora lo entiendo, sé que eran planos dimensionales. Bueno, de lo que yo he estudiado es mucho física cuántica y mecánica cuántica. La mecánica cuántica sabemos que es una mezcla realmente de interés actual de los científicos, es reunir la ciencia con todas estas cosas que les llamamos paranormales, con la religión, con la metafísica, con la teosofía, con todo. Realmente no está peleado. A veces tenemos la idea de que una cosa es ciencia y la otra cosa es religión o metafísica. Es lo mismo. La mecánica cuántica explica cómo funciona el átomo. Y si vemos el átomo, que no es nada más formado por protones, neutrones y electrones, sino por 56 partículas, incluyendo el bosón de Higgs, la famosa partícula de Dios. Pero aparte de ese bosón hay más bosones que ni siquiera se han podido manejar. Eso se ha hecho allá en Francia, en el colisionador de hadrones. Les digo, mi información es un poquito más científica, voy a tratar de no usar ningún término complicado para que todos lo puedan entender, pero realmente la mecánica cuántica tiene muchos estudios. Ahora, estos conocimientos a mí me los dio Chucho, Jesús, pues les digo, a través de los alimentos, y claro, platicaba conmigo acerca de la ética, de la moral, de no hacer cosas malas, de tratar de hacer las cosas bien. Me dio técnicas para manejar la energía, con las manos, con la mente. También conocí tecnología. Conocí, por ejemplo, las computadoras en 1962, 63. Yo ya jugaba con tablets, que pues en esa época ni en sueños. Las pantallas, de hecho, las tabletas no eran como las que conocemos hoy. De hecho, las computadoras que ellos me enseñaban, porque sí tenían tecnología, pues eran pantallas que flotaban en el aire, planas, pero no se necesita ratón, se mueve simplemente con sentimientos, con pensamiento, con deseos. Uno puede cambiar páginas o entrar a una red y ahí se ve todo. Ahí me enseñaban, por ejemplo, cómo estaba hecho el universo. Yo a los 2, 13 años ya conocía galaxias, conocía nuestra galaxia, la de Andrómeda, conocía el universo DAL, que es un universo paralelo a este. Me explicaban cómo entraban y salían de esos universos a través de agujeros de gusanos. Incluso me explicaron que existen nanoagujeros de gusanos, que son 1 por 10 a la menos 9 de metro, son chiquititos. Entonces, bueno, esos microagujeros de gusano, pues existen y uno los puede crear, puede abrirlos y cerrarlos a voluntad. Entonces me enseñaron muchas cosas que en esa época yo no entendía. Les digo, quedó como encriptada esa información. Y también existen pues 2 tipos de seres en el universo, al menos es la versión que
que ellos me dieron a mí. Me dicen, hay dos tipos de seres. Seres planetarios, es decir, que tienen alguna parte física en tercera dimensión y que vienen de algún planeta, de alguna parte del universo, nacieron en algún lugar, tienen algún origen. Entonces, ellos, por ejemplo, pues pueden venir de un planeta, de una constelación, de Pléyades, de Arcturus, de Bellatrix, de donde quieran, de Orión, o de más lejos, ¿no? Incluso de otros universos, pero esos son personajes planetarios. Hay buenos y malos, es dual. No todo es bueno, no todo es malo, existen las dos cosas. Siempre en el universo me enseñaron a mí, y yo lo he comprobado científicamente, hay cargas positivas y negativas. Hay masculino y femenino, hay bueno y malo, hay arriba y abajo. Entonces, eso fue lo que a mí me enseñaron. El otro tipo de seres son seres celestiales, seres que no tienen un origen en un planeta. El caso, por ejemplo, de los ángeles. Si tú hablas del arcángel Miguel, me decían que si el arcángel Miguel está en todos los universos, hay una copia. Me enseñaron que hay 700,000 universos como este. Nuestra ciencia está tan en pañales, tan pequeña, que ni siquiera ha llegado a medir el tamaño de este universo. Pensamos que es infinito. Las matemáticas, incluso también nuestras matemáticas, están muy rudimentarias. Tenemos el símbolo de infinito y decimos que no hay un número más grande. Y no es cierto, todo tiene tamaño. Jesús me decía que es como una hormiga en el Zócalo de la Ciudad de México, tratando de caminar hasta donde llegue la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, bueno, pues la hormiguita no va a caminar mucho, va a caminar unos cuantos metros y se va a morir. Y va a decir, no, la Ciudad de México es infinita, no tiene tamaño. Y pues sabemos que eso no es cierto, pero para la hormiga, pues así es. Y eso es exactamente lo que pasa con la ciencia. Los grandes científicos, incluso Stephen Hawking, que de repente dice una cosa y como dice la chimoltrufia dice, como digo una cosa, digo otra. Stephen Hawking, en la breve historia del tiempo, en los 80s, decía, el bosón de Higgs es la partícula de Dios, eso no se explica, y bueno, pues no hay manera de explicarlo, solamente queda en lo que el concepto de Dios. Y ahora, en 2013 y 2014, dicen, no, es cierto, Dios no existe, ¿no? Igual que Higgs, el creador o el descubridor del bosón, dice, yo nunca le he dicho a la gente que sea la partícula de Dios, es mi bosón, el bosón de Higgs, que descubrió en 1957. ¿Qué es un bosón? Uno diría, ¿por qué se pelean tanto por eso del bosón? A mí que me interesa, ¿no? Un bosón es una partícula que une, bueno, se escucha así. Esta fuerza es realmente una partícula que tiene masa. Si aquí está el protón de este lado está el neutrón, ambos están unidos en el núcleo, pero no hay nada que los una, no hay un pegamento. Bueno, sí existe ese pegamento y se llama bosón vectorial masivo. Es una partícula que de repente aparece en el aire, vamos a decirlo así, en el espacio más bien, y mientras está viajando tiene masa, se puede medir, tiene peso, tiene tamaño, pero al llegar cerca de la partícula, entonces desaparece de un lado y no está en la otra. Es decir, no está en ninguna de las dos, sino únicamente en medio. Eso en mecánica cuántica le llamamos bosones vectoriales. Hay 5 bosones vectoriales. Eso nos explica por qué un extraterrestre, vamos a pensar, puede pasarse de una dimensión a otra, porque no están descubiertos todos los bosones. La mecánica cuántica tiene capacidad predictiva, es algo totalmente matemático, no es algo de fe, no es algo de un dogma de fe, de que yo creo. Matemáticamente está demostrado, y eso desde los años 40 del siglo pasado. Entonces, hay varios bosones que no se han descubierto. ¿Cómo es que un extraterrestre puede pasar a través de un agujero de gusano y viajar distancias que la luz tarda millones de años en recorrer, y ese ser extraterrestre lo puede recorrer en una fracción de segundo? Bueno, pues eso es lo que hacen los bosones vectoriales. Su tecnología es muy avanzada. Nosotros no tenemos todavía esa capacidad, estamos apenas empezando a estudiar todo eso. Bueno, esas cosas me las explicaban los niños, esas eran las charlas que teníamos, pero no era pues muy entendible para mí. Entonces, pues hasta los 7 años
dejé de verlos físicamente, de carne y hueso. Mis papás se acostumbraron, ellos no los veían, pero sí sabían cómo me pasaba yo a través de esa puerta, de una dimensión a otra, y ya no les extrañaba. Hasta me preguntaban que si no habían visitado a mis amigos. Después, en la primaria, pues ya dejé de verlos y simplemente quedó el contacto auditivo. Los escuchaba y los sentía. De hecho, ellos me ayudaban mucho en la escuela, la verdad. Siempre me fue muy bien, hasta la maestría y el doctorado, pues nunca bajé de 9. Checan mis calificaciones en internet. En maestría saqué 9.7 de promedio, en el doctorado en Alemania igual. Entonces, nunca me fue mal, nunca se me ha hecho difícil entender algo, no porque yo sea muy inteligente, sino porque ellos me ayudan, ¿no? Entonces, cuando tengo dudas, les pregunto. Esa comunicación es constante, es todos los días, a todas horas. Puedo contactar con ellos. No me llamo yo contactar, sino más bien, eso de contacto a mí me suena como muy eléctrico, ¿no? No soy una clavija que se enchufe. Es un mensaje, es una convivencia continua con Jesús, con la Virgen. Y pues antes de que mis padres me inculcaran alguna religión, yo ya sabía que esos seres existían, que son reales. Y le podemos dar a Dios muchos nombres. Realmente Dios no tiene nombre. Dicen, es simplemente la presencia divina. La presencia divina, y pues el ser humano le ha dado muchos nombres, muchísimos, dependiendo del país, de la región. Y jamás deberíamos pelearnos por religión, porque el creador universal es el mismo. Si alguien platicara con algún extraterrestre, le diría exactamente lo mismo. Dios está en todas las partes de este universo y de todos los universos. Entonces, realmente lo que estos seres venían a dejar, porque luego dicen, bueno, ¿cuál es el mensaje? Aquí no era un mensaje de que yo fuera vocero de ellos o que quisiera transmitir algo. Simplemente me decían, tienes que hacer las cosas bien, y la mejor manera de enseñar es dando un ejemplo. Ellos me pusieron en la inquietud de estudiar química. Yo sabía que tenía que ser ingeniero químico desde que tenía 5 o 6 años. Ellos me dijeron, pues vas a estudiar esto, no como una imposición, porque ellos respetan mucho la ley del libre albedrío. Me dijeron, pues sería conveniente que estudiaras esto. Y la verdad me gustó, me encantó, porque yo veía que hacían cosas muy extrañas. Aparecían cosas aquí, desaparecían allá, cosas que cambiaban de colores. Dije, eso se llama química. Juntas dos cosas, dos reactivos, y te da una reacción química en la cual todo se transforma, ¿no? Entonces la química me fascinó, por eso me sigue fascinando, más la química nuclear. La química nuclear me ha enseñado que existen fenómenos inexplicables, pero que para el ser humano, pero que ya actualmente, les decía, la ciencia los está investigando. Las curaciones energéticas. Yo me preguntaba, ¿por qué puedo utilizar un cañón de energía de mis manos? ¿Por qué existe el Reiki? ¿Por qué existe la acupuntura? Todas las terapias alternativas actuales. ¿Por qué existe la telepatía? ¿O qué efecto tiene hacer oración? Realmente con ellos aprendí que sí servía, y que las cosas que uno diga se cumplen. El chiste es nada más hacerlo con verdadera fe. Ahí la fe pues es una confianza en algo que está más allá de tu campo visual. A veces queremos ver todo, pero pues si nosotros vemos el espectro electromagnético, todas las frecuencias que hay, nosotros estamos casi ciegos. La zona del visible es una línea delgadita, pequeñísima, que nos permite ver lo que es la luz visible, pero no vemos en infrarrojo. Yo no he visto a nadie que vea en infrarrojo, en ultravioleta o con rayos X. Creo que Superman es el único que ve con rayos X, pero pues no hay muchos. Y bueno, las ondas de radio es la primera parte del espectro electromagnético, es lo que alcanzamos a oír, una línea. Vemos un poquitito y sentimos el efecto del calor, nada más. Son 3 cosas que vemos. Y pues la energía electromagnética es amplísima, va desde el infrasonido hasta los rayos gamma, hasta los rayos cósmicos, y esos no los podemos ver, necesitamos instrumentos. Pero luego las personas dicen, no es cierto, eso no existe. Bueno, hay ondas que se llaman, por ejemplo, microondas, y bueno, esas nos sirven para comunicarnos a través de televisión, a través de
teléfonos celulares, o las podemos, si les damos más energía, podemos calentar nuestro pollo ahí en el horno de microondas. Entonces no me digas que no existen, por favor, que seamos seres humanos muy poco aptos para ver en otras frecuencias es diferente. Necesitamos aparatos y detectores. Qué linda, muchas gracias. Entonces, esta enseñanza, les digo, yo siempre he tratado de unirla con la ciencia. Como dijeron todos los expositores que han estado aquí, no hay que creer nada por dogma, hay que comprobarlo. Pero yo a lo que vengo aquí, pues no es a convencerlos tampoco de nada, simplemente les platico mi historia, les digo qué he hecho, y bueno, también me he forjado una meta. No me interesa ser millonario, no me interesa ser famoso, ni salir en la tele. Hace rato me comentaban por ahí, ¿por qué nunca has estado entre los contactados si ya tengo 54 años? Si mi contacto empezó hace 54 años, ¿por qué no has estado con Maussan y con David Icke y con todos los que se conocen a nivel mundial, hablando de reptilianos y de grises? Pues no me interesa realmente ni ser famoso, ni mucho menos. José Luis Roa me hizo el gran honor de invitarme aquí para platicar con ustedes y para compartir un poquito lo que yo hago. Agradecemos mucho las facilidades otorgadas por el ingeniero José Luis Rueda para grabar este congreso, del cual fue el organizador de todos ellos. También, bueno, estuvo con nosotros la gente de Fabián Pasos, de Al Extremo, aquí en el congreso. Ahora vamos a dar saludos a Alejandro Aguilar, a Wichito Rey, a Todo Pro, un saludo para Espartago Darts, para Original Like y para Amaro Eduardo, junto con Lucas Gamer. Y también, por supuesto,